Bienvenidos al apasionante mundo de la inmunología. Vamos a hablar hoy de anticuerpos y autoanticuerpos y enfermedades autoinmunes. Vamos a recordar que nuestro organismo es tolerante. De hecho, nosotros somos tolerantes. Toleramos a nuestro vecino, toleramos a nuestro compañero, toleramos a nuestro colega, toleramos a nuestros familiares. Y la vida es eso. La vida es tolerar a las personas para que podamos vivir en armonía. Igual nuestro sistema inmunitario tiene que tolerar a todo lo que ingresa al organismo. Entonces, ¿cuál es el concepto de tolerancia? Es la condición adquirida de insensibilidad específica a un antígeno sin generar inflamación. Todo lo que entra en nuestro cuerpo se llama antígeno. Por ejemplo, si nosotros nos alimentamos con un sándwich de huevo, ese es un antígeno porque no pertenece a nosotros. Si nosotros nos lavamos en la mañana la cara y nos colocamos crema en la cara, es un antígeno porque no pertenece a nosotros. Si nosotros tomamos un medicamento para aliviar un dolor, por ejemplo un paracetamol, es un antígeno porque no forma parte de nosotros. Sin embargo, nuestro cuerpo no lo rechaza. No rechaza el sándwich, no rechaza la crema, no rechaza el paracetamol. Entonces, a eso se llama tolerancia inmunológica. Y no es un estado de falta de respuesta o ausencia de respuesta. Más bien se trata de un estado activo. Nuestro sistema inmunitario, nuestras células, constantemente analizan todo lo que entra a nuestro organismo para clasificar si es una sustancia dañina o es una sustancia beneficiosa. Si por ejemplo es un sándwich de huevo, es una sustancia beneficiosa que nos va a aportar carbohidratos, proteínas y minerales, entonces nuestras células de defensa no reaccionan, las toleran, porque nuestro organismo necesita esas sustancias para poder sobrevivir. En cambio, si nuestro sistema inmunitario, nuestras células de defensa reconocen que una sustancia extraña, como por ejemplo el polen de las flores ingresa a nuestro cuerpo, y nos puede provocar daño, inflamación, entonces ahí se pierde la tolerancia. Los antígenos que inducen al estado de tolerancia se llaman tolerógenos. Es decir, por ejemplo, el sándwich de huevo es un tolerógeno. ¿Por qué? Porque es una sustancia antígena que nuestro organismo lo tolera. Todo lo que tolera nuestro organismo se llama tolerógeno. Y todo lo que no tolera se llama inmunógeno. Son dos conceptos que ustedes tienen que tener en claro. Lo que tolera, por ejemplo, el sándwich de huevo es un tolerógeno porque lo tolera nuestro organismo. Y por ejemplo, el polen en algunas personas es un inmunógeno porque es un antígeno que puede provocar una respuesta inflamatoria. Tolerógeno que tolera, inmunógeno que no tolera nuestro sistema inmunitario. ¿Y quiénes? Las células presentadoras de antígenos. Recuerden, estas células se encuentran en todas las mucosas y superficies. En la piel, la mucosa bucal, en la mucosa de la nariz, la mucosa auditiva, en la conjuntiva, en la mucosa vaginal, en la mucosa rectal, en todas las mucosas y en las superficies del aparato gastrointestinal y del aparato respiratorio. Y estas células presentadoras de antígenos, o también llamadas dendritas, van a analizar todo lo que entra al organismo a través del sistema del complejo mayor de histocompatibilidad, que es un conjunto de moléculas que analiza la información. Por ejemplo, entre el sándwich de huevo al organismo, en la mucosa gastrointestinal, en las células parietales, entre las células parietales del estómago, se encuentran estas células presentadoras de antígeno. Absorben esta proteína del huevo, la reconocen como una sustancia que no produce daño, es decir, como un tolerógeno, y lo absorben a través de la sangre para transformarlo posteriormente en proteína que vamos a utilizar para funcionar, para que nuestras células funcionen. En cambio, si por ejemplo el polen ingresa por vía respiratoria, en la mucosa respiratoria se encuentran estas células presentadoras de antígeno. Reconocen al polen como una sustancia extraña, es decir, un inmunógeno,
¿Qué va a producir? Va a producir inflamación. Entonces vean la importancia de las células presentadoras de antígeno. Y en la pantalla vamos a ver dos dibujitos. El dibujito que parece una estrella es la célula presentadora de antígeno. De hecho, esas prolongaciones son características de esta célula. Vean cómo esta célula presentadora de antígeno está presentando el antígeno al linfocito CD4, que es el linfocito que coordina todo, en un platito. Y en verde se encuentra esa sustancia, ese antígeno. Entonces el platito es el complejo mayor de histocompatibilidad y en verde es el antígeno. Vean cómo la célula, la dendrita, lo está presentando al linfocito. Posteriormente, el linfocito se va a transformar en un linfocito regulador o linfocito 3, que es en definitiva quien va a clasificar si es una sustancia extraña o es una sustancia que el organismo necesita. Ahora, nuestra célula presentadora de antígenos secreta citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Son mediadores químicos que producen reacción inflamatoria en el organismo. ¿Por qué inflamación? Porque la inflamación es el mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo para alertarnos de sustancias extrañas que nos pueden producir la muerte. Eso es la inflamación. Estas citoquinas son el factor de crecimiento de transformación B, las interleucinas 10 y el ácido ritenoico, entre las más principales. Tolerancia inmunológica. Ya sabemos qué es tolerancia. Del sistema inmunitario de tolerar las sustancias extrañas al cuerpo humano. Muchas veces esta tolerancia se pierde por sustancias externas, pero lo más peligroso es que se pierda por sustancias internas, es decir, por células de nuestro propio organismo. Nuestro sistema inmunitario va a reconocer como sustancias extrañas a las células de las articulaciones, de los músculos, de las vísceras, del estómago, del hígado, de todo nuestro organismo, y ahí se va a producir las enfermedades autoinmunes. ¿Cómo se producen las enfermedades autoinmunes? Por la pérdida de tolerancia inmunológica, gracias a dos mecanismos, uno central y otro periférico. Vamos a ver el mecanismo central. Tolerancia central se da en los órganos linfoides, como por ejemplo en el timo, se va a dar en la médula ósea y se va a producir por tres mecanismos. El mecanismo de apoptosis o eliminación, la modificación de los receptores de superficie de los linfocitos T y el desarrollo de linfocitos T reguladores. Son tres mecanismos de tolerancia central que nuestro organismo forma en los órganos linfóides. Si se produce alguna alteración en estos mecanismos de tolerancia, vamos a tener enfermedades autoinmunes. Mecanismos periféricos, es decir, en la circulación sanguínea, van a ser tres: la anergia, la apoptosis o eliminación clonal y la supresión mediada por células T helper o linfocitos T helper. Son tres mecanismos periféricos que se da a nivel de la circulación sanguínea. Es decir, gracias a estos mecanismos, nuestro organismo no nos ataca. Cuando se produce alguna alteración en estos mecanismos de tolerancia, nuestros anticuerpos empiezan a atacar nuestro propio cuerpo y se producen enfermedades autoinmunes que, como vamos a ver después, como ejemplo están la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia, entre otros. Ya hemos visto los mecanismos por los cuales se produce la tolerancia, y si fallan estos mecanismos vamos a tener enfermedades autoinmunes. Y ahora vamos a ver las diferentes teorías de las enfermedades autoinmunes. Ya sabemos que para tener una enfermedad autoinmune necesitamos dos condiciones: una predisposición genética y una reacción dada por todo lo que nos rodea, es decir, los estímulos ambientales.
Si ambas condiciones se juntan, vamos a tener una enfermedad autoinmune. ¿Ok? Muy bien, la predisposición genética está dada por los genes, es decir, la herencia que recibimos de nuestros abuelos, nuestros papás, no que nosotros recibimos y que vamos a transmitir a nuestros hijos y nuestros hijos van a transmitir a sus hijos. Esas son las características genéticas que tenemos. No solamente heredamos cosas buenas, sino también heredamos cosas malas, como la predisposición a enfermedades autoinmunes. Pero ¿dónde se encuentran estos genes que están alterados y nos pueden producir una enfermedad autoinmune? Se encuentran en el brazo corto del cromosoma 6. Todas nuestras células tienen 23 pares de cromosomas. Todas, a excepción de las células sanguíneas, como por ejemplo los eritrocitos, y de las células del sistema nervioso central, como por ejemplo las neuronas, puesto que ellos no tienen una codificación genética. ¿Ok? Bueno, entonces todas nuestras células tienen el brazo corto del cromosoma 6. Y en este brazo corto del cromosoma 6 vamos a tener alelos. Y esos alelos tienen información que nos van a ayudar a nosotros a predecir si un paciente va a tener una enfermedad autoinmune. Si va a ser predispuesto a tener una enfermedad autoinmune. ¿Ok? Predispuesto. Eso no significa que el paciente obligatoriamente va a tener. Y luego por otro lado tenemos el factor ambiental. Por ejemplo, agresiones traumáticas, agresiones físicas como calor, frío, agresiones hormonales como por ejemplo hormonas sexuales masculinas y femeninas, agresiones biológicas como por ejemplo infecciones por bacterias, virus, parásitos, pueden producir inflamación crónica. Esta inflamación crónica va a activar estos alelos que estaban durmiendo en el brazo corto del cromosoma 6 y van a producir inflamación crónica que va a activar la enfermedad autoinmune. Necesitamos una predisposición genética y un factor ambiental para que se produzca esta enfermedad autoinmune. Si los dos se conjuncionan, nuestras células de defensa, los linfocitos, los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, y a través de los mediadores químicos van a producir inflamación crónica y lesión en los diferentes órganos y por lo tanto enfermedades autoinmunes. Eventos críticos comunes como es la activación de linfocitos T autorreactivos, una mezcla de la respuesta de los linfocitos Th1 y Th2 pueden ocasionar una enfermedad autoinmune. Y aquí está el brazo corto del cromosoma 6. Vean, esta es una parte del cromosoma, el brazo largo y el brazo corto. En este brazo corto nosotros vamos a tener el antígeno leucocitario humano, que es una parte del brazo corto donde están los genes. Tenemos 3 antígenos leucocitarios humanos, el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los genes involucrados en las enfermedades autoinmunes son aquellos que tienen relación con el complejo mayor de histocompatibilidad, un conjunto de moléculas que son formadas por el antígeno leucocitario humano. Y vamos a tener genes propios del antígeno leucocitario humano y genes no propios del antígeno leucocitario humano, como por ejemplo los genes del sistema del complemento. Nuestro sistema del complemento que nos ayuda a matar microorganismos formando pequeños orificios en la superficie del microorganismo a través del complejo de ataque a la membrana, puede producirnos una enfermedad autoinmune por una deficiencia como las deficiencias del complejo 2, complejo 4 o el factor B. Genes de las interleucinas también nos pueden producir enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa o las linfotoxinas 3. ¿Pero qué es todo esto? Repito nuevamente, pongan atención. Aquí se encuentra el brazo corto del cromosoma 6. En el brazo corto del cromosoma 6, que tienen todas nuestras células que tienen núcleo, se encuentra el antígeno leucocitario humano tipo 1, tipo 2, tipo 3, donde se encuentran los alelos
que van a formar el complejo mayor de histocompatibilidad. Mediante un análisis de sangre, nosotros podemos determinar qué alelo se encuentra alterado y predecir si el paciente va a tener una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, en la parte del antígeno leucocitario humano tipo 1, si el alelo B27 se encuentra alterado, el paciente va a tener predisposición a tener espondilitis anquilosante. Si el alelo C06 se encuentra alterado, el paciente tiene predisposición a tener psoriasis, una enfermedad autoinmune cutánea. Si el paciente tiene alteración en el antígeno leucocitario humano tipo 2, en el alelo DQ8, el paciente tiene predisposición a tener diabetes mellitus tipo 2. Entonces vean qué importante es el análisis del brazo corto del cromosoma 6 para poder no diagnosticar, no predecir, sino indicar al paciente que tiene predisposición genética a tener esa enfermedad y que tiene que modificar su estilo de vida para evitar los factores ambientales que pueden activar estos alelos. Vean la importancia. También el antígeno leucocitario humano nos ayuda a nosotros en pruebas de paternidad, nos ayuda para poder analizar órganos en trasplantes de órganos para ver si el órgano el órgano no va a ser rechazado por el cuerpo que va a ser implantado. Nos ayuda también para hacer análisis antropométricos. Nos sirve para hartas cosas, pero este no es el tema del día de hoy. Hoy vamos a ver el antígeno leucocitario humano como el análisis que nos sirve a nosotros para ver si el paciente tiene predisposición genética a una enfermedad autoinmune. Y las enfermedades autoinmunes se van a clasificar en dos grandes grupos: los que afectan a órganos específicos y los que afectan de forma sistémica. Todos nuestros órganos pueden ser afectados por una enfermedad autoinmune. Todos. Por ejemplo, en el cerebro podemos tener esclerosis múltiple. Nuestros anticuerpos se vuelven locos y empiezan a destruir nuestras neuronas. En la tiroides vamos a tener la tiroiditis de Hashimoto. Nuestros anticuerpos se activan por un proceso ambiental y van a empezar a destruir nuestra glándula tiroides. En el estómago vamos a tener anemia perniciosa. En las glándulas suprarrenales vamos a tener la enfermedad de Addison. En el páncreas podemos tener diabetes mellitus. Todos los órganos pueden ser afectados. Y eso se llama enfermedades autoinmunes específicas por órganos. También se clasifican por sistemas. Son aquellas enfermedades autoinmunes que atacan todo el organismo, sistémicos, como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren y la esclerodermia, entre las más principales. Entonces su clasificación es según el órgano y según el sistema. ¿Y cuál es la principal teoría? Se llama la teoría del mimetismo antigénico o reactividad cruzada. Son debido a proteínas microbianas y los anticuerpos pueden compartir características inmunológicas estructurales. Vean aquí en la figura. Vamos a tener un microorganismo. Este es un microorganismo. Y nuestra célula. Esta es nuestra célula. Una comparación entre el microorganismo y nuestras células. Existen microorganismos que en su superficie, en la membrana, en la pared celular, tienen proteínas muy parecidas a nuestras células. Muy parecidas, pero no iguales. Estas proteínas se llaman proteínas de mimetismo antigénico. Cuando nuestro sistema inmunitario reconoce estas proteínas del patógeno, va a formar anticuerpos. Y los anticuerpos van a detectar y nuestras células de defensa van a matar al microorganismo. Pero debido a que nuestras células tienen proteínas muy parecidas a las proteínas de los microorganismos, estos anticuerpos pueden empezar a destruir nuestras células. Se confunden con nuestras células, no saben si es un microorganismo o son nuestras células. Esa es la teoría del mimetismo antigénico.
Un ejemplo muy clásico es la enfermedad de la miocarditis autoinmune en la fiebre reumática. Cuando nosotros tenemos una infección respiratoria, una faringoamigdalitis por un estreptococo, este estreptococo puede generar anticuerpos y estos anticuerpos pueden producir inflamación en el corazón, una miocarditis. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos van a generar, estas células de defensa van a generar anticuerpos para destruir el estreptococo. Pero este estreptococo tiene proteínas muy parecidas a las que tenemos en las células cardíacas. Entonces, mis anticuerpos van a reaccionar contra las células cardíacas. Este es un ejemplo, en la fiebre reumática producida por estreptococos. Entonces, estos anticuerpos que se forman y que destruyen nuestras propias células se llaman autoanticuerpos. Y son muy parecidos a los anticuerpos que se forman para destruir los antígenos, como las bacterias, ¿se acuerdan? Las IgG, IgE, las IgM, IgA, IgD. Son muy parecidas, solo que estos autoanticuerpos van a destruir nuestras propias células. Son inmunoglobulinas producidas en respuesta a los autoantígenos, como parte de la inmunidad adaptativa y la respuesta humoral a infecciones, y constituyen del propio organismo. Se van a clasificar en varios grupos. Vamos a ver los más importantes. Por ejemplo, un anticuerpo que se forma para poder diagnosticar o para que nos va a producir enfermedades articulares es el factor reumatoide. Otro anticuerpo es el anticuerpo antipeptídico cíclico citrulidado o el ACCP. Estos dos anticuerpos generalmente se encuentran en enfermedades articulares. Se forman por el sistema inmunitario y van a atacar nuestras articulaciones produciéndonos inflamación. Luego tenemos los anticuerpos antifosfolipídicos. Son anticuerpos que van a destruir los fosfolípidos. Los fosfolípidos se encuentran en la membrana celular de todas nuestras células, entonces puede atacar a cualquiera de nuestras células destruyendo nuestras células. Anticuerpos antifosfolípidos. Dentro de estos anticuerpos antifosfolípidos vamos a ver dos importantes. Los anticuerpos anticardiolipinas, o también llamados ACA o ACL, y los anticoagulantes lipídicos, o también llamados o también abreviados AL. Luego tenemos los anticuerpos antimitocondriales. Son anticuerpos que van a destruir las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos internos que tienen todas nuestras células. Estos anticuerpos también se llaman AM. Luego tenemos a los anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilos, o también llamados ANCA. Son anticuerpos que se forman y generalmente en infecciones inflamatorias intestinales. Luego tenemos a los anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae, o también llamados ASCA. También son anticuerpos que se forman cuando nuestro sistema inmunitario ataca nuestro sistema gastrointestinal. Por último tenemos los anticuerpos antinucleares, o también llamados ANA. Son anticuerpos que se producen en inflamaciones sistémicas. Y aquí veamos un resumen. Entonces, ¿por qué les he mencionado o les he dicho todos estos autoanticuerpos? Son más, pero son los principales. Porque para poder nosotros diagnosticar, para poder confirmar un diagnóstico, necesitamos solicitar estos anticuerpos. Si por ejemplo tenemos un paciente que tiene eritema facial, es un paciente que está cursando con una insuficiencia renal, es un paciente que tiene dolor pleurítico, es un paciente anémico, y estamos sospechando que fuera un paciente
que sea un paciente con lupus eritematoso sistémico, para poder nosotros dar el diagnóstico definitivo, necesitamos solicitar un laboratorio altamente específico y vamos a solicitar serología de estos anticuerpos. ¿Qué anticuerpos se encuentran activos en el lupus eritematoso sistémico? Por ejemplo, el anticuerpo ANA. ¿Qué era ANA? Anticuerpo antinuclear. O si sospechamos que el paciente tiene artritis reumatoidea, vamos a solicitar un examen serológico de sangre donde vamos a buscar dos anticuerpos específicos que nos van a ayudar a confirmar nuestra sospecha diagnóstica. ¿Qué anticuerpos son estos? El anticuerpo FR y el anti-CCP, o anticuerpo o el factor reumatoideo o el anticuerpo antipeptídico cíclico citrullinado. Por ejemplo, último ejemplo, si nosotros sospechamos que el paciente tiene una enfermedad de Crohn, es decir, una inflamación a nivel gastrointestinal que me puede producir úlceras, que me puede producir perforaciones intestinales, estenosis, si estamos sospechando que fuera una enfermedad de Crohn, para confirmar vamos a pedir el anticuerpo ASCA. ¿Qué significaba ASCA? Significaba anticuerpo anti-Saccharomyces cerevisiae. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve el conocimiento de los autoanticuerpos. Un fuerte abrazo, eso es todo por hoy en el apasionante mundo de la inmunología.